Empezamos hoy día el tema de repartos proporcionales. Los repartos proporcionales son casos en los cuales tenemos que dividir una determinada cantidad de dinero, de objetos, en diferentes partes que van a tener una relación de proporcionalidad. Pero partamos de un ejemplo sencillo. Por ejemplo, decimos que una persona, Ana, y otra, Carlos, desean repartirse 48 galletas en partes iguales. ¿Cuánto recibe cada uno? Creo que cada uno ya estará estableciendo el valor que le corresponde a cada una de estas personas. Sin embargo, permítame señalar lo siguiente. En el supuesto caso que no conociéramos cuánto le corresponde a Ana ni cuánto le corresponde a Carlos, yo asignaría de que a uno le corresponde una cantidad n y al otro también le correspondería una cantidad n. Entonces, estas 48 galletas se reparten en partes iguales. La cantidad a repartir, 48, deberá ser igual a la suma de las cantidades que acá se está repartiendo. Entonces diré, 48 debe ser igual al valor de n más n, es decir, 2n. Este valor de 2 pasaría a dividir a 48 y el valor de n sería, no es más que dividir 48 entre 2. Eso saldría 24. Bien. Ustedes señalan de que cuando se reparte una cantidad en partes iguales, lo que debemos hacer es básicamente dividir la cantidad que se está repartiendo entre el número de personas o el número de partes iguales que se desea obtener. En este caso, para 2 personas en partes iguales, 48 lo divido entre 2 y obtengo 24. Si hubieran sido 3 personas, 48 lo divido entre 3 y le tocaría 16 a cada uno. Si 48 se quiere dividir en 4 partes iguales, 48 lo divido entre 4 y tendré 12 partes iguales. Esa es la base, ese es el comienzo. Sabemos que cuando quiero repartir en partes iguales, divido el número total que se desea repartir entre el número de partes iguales que se va a obtener. Sin embargo, esto que acá es bastante sencillo, nos sirve para comprender mejor otro tipo de casos. Por ejemplo, si ahora tengo 2 personas, Diana y José, que desean repartirse 48 galletas en partes proporcionales a 2 y a 1, ¿cuánto recibe cada uno? Fíjese de que ahora estamos estableciendo que ya no son partes iguales. A uno le tocará como 2 y al otro le tocará como 1. Son partes que son diferentes. Sin embargo, puedo establecer lo siguiente. A esta primera persona, Diana, le corresponde como 2. Entonces la cantidad que puede recibir ella será 2 veces el valor de una cantidad n. Mientras que a José debe recibir como 1. O sea, él recibirá como n. Ella recibe como 2, 2n, él recibe como 1, n. Pero si te das cuenta, aquí, ¿cuántas partes iguales hay? Allí se está estableciendo 3 partes iguales. Como 2 para Diana y como 1 para José. Hay 3 partes iguales. Entonces 48 debería repartirlo en 3 partes iguales. Al dividirlo en 3 partes iguales, tendría entonces que las partes serían 3n. La suma de las partes obtenidas debe ser igual al total que se está repartiendo. 48 dividido en 3 partes iguales me haría que cada parte sería la tercera parte de 48. Y eso nosotros lo calculamos rápidamente. El valor de cada parte sería 48 entre 3, 16. 16 galletas sería lo que recibe cada uno. Pero ese es el supuesto que sean 3 partes iguales. Lo real es de que Diana recibe como 2. Entonces, la cantidad que Diana recibe será el doble de esta cantidad hallada. Sería 2 veces 16. Y esto me da 32 galletas. Diana recibe 32, mientras que la otra persona, José va a recibir solamente una parte. O sea, una vez 16. Recibe 16 galletas. En realidad, cuando nos indican que tengo que hacer un reparto, me están señalando que debo dividirlo en un cierto número de partes iguales. Pero veamos, estos valores que señalan cómo se realiza el reparto serán también los valores que indican cómo voy a tomar las partes iguales. En forma general, cuando yo tenga que hacer un reparto, voy a encontrar el número de partes iguales en las cuales se va a dividir esa cantidad. En este caso, son 3 partes iguales, que es el valor de 2 más 1. Es decir, sumo estos indicadores. Sumamos los indicadores, hallo el valor de la cantidad igual para cada uno de ellos y luego para saber cuánto le toca a cada uno, esta cantidad hallada se multiplica por el indicador particular de cada una de estas personas. Veamos otro ejemplo.
Este tipo de ejemplos o problemas es lo que nosotros llamamos repartos directamente proporcionales. Repartir una cantidad en partes proporcionales a un conjunto de números, que son, como le hemos llamado, índices. Estos son los índices de reparto. En este caso, tengo que repartir la cantidad de 4.500 en forma directamente proporcional a los números 2, 3 y 5. Entonces tendré que estos índices están señalando la forma de realizar este reparto. En realidad, ¿como cuántas partes iguales tengo acá? Aquí tengo como 2 partes, aquí tengo como 3 y acá tengo como 5. O sea, tengo 10 partes iguales en las que tendría que repartir 4.500. Y si el problema fuera repartir 4.500 en 10 partes iguales, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Bueno, lo que nosotros haríamos sería dividir 4.500 entre el número de partes iguales y eso me da el valor de cada una de las partes. Acá la idea es la misma. Vamos a hallar lo que se conoce como la constante de reparto. Y esta constante de reparto me va a permitir determinar cuánto le toca al primero, cuánto le toca al segundo y cuánto le toca al tercero. Esta constante es la que se va a multiplicar por el índice del primero, luego se va a multiplicar por el índice del segundo y por el índice del tercero. De tal manera que estas serán las partes que deseamos hallar. Reitero, hallamos la constante de reparto. ¿Qué cosa es la constante de reparto? La cantidad que se desea repartir entre el número de partes iguales, que no es otra cosa que la suma de los índices. Entonces, para este caso diré, la constante de reparto será igual. La cantidad de repartir, 4.500. Ahí está, 4.500. Entre la suma de los índices, el número de partes iguales que deseamos obtener. Lo voy a expresar así, como 2 más 3 más el valor de 5. Un total de 10. 4.500 entre 10, esto me daría 450. Bien, y este es el valor correspondiente a la cantidad que debe recibir cada uno en partes iguales. Pero el primero debe recibir como 2, o sea que va a recibir 2 veces 450. El segundo recibe como 3, recibirá 3 veces 450. Y el último recibe como 5, 5 veces 450. Para completar ya se efectúan los valores. El primero recibirá 2 por 450, será 900. Siguiente 3 por 450, eso me daría 1350. Y el último 5 por 450, eso me va a dar 2250. Esas serían las partes obtenidas en este reparto. Pero volvamos a recalcar lo siguiente. ¿Cómo se realiza un reparto? Pues básicamente, la cantidad a repartir se divide entre la suma de los índices con los cuales obtenemos las partes iguales. Una vez que hayamos esta constante de reparto, esta constante multiplica cada uno de los índices para encontrar las partes verdaderas que le corresponden a cada uno de ellos. Veamos otro ejemplo. Ya variando un poco la figura, deseo repartir 4.200 en partes proporcionales a 24, 36 y 108. La idea es la misma. Tendría que dividir 4.200 en un cierto número de partes iguales. Evidentemente, ese número de partes iguales sería la suma de 24, 36 y 108. Pero hay una situación que debemos de recordar. Cuando se realiza un reparto, las cantidades obtenidas no cambian, no varían, si se eliminan los factores comunes de los índices. En este caso, el número 24, que es el primer índice, usted sabe que es el producto de 2 multiplicado por 12. El siguiente índice, 36, es el producto de 3 por 12. Y el último, 108, es el producto de 9 por 12. Factor común que existe entre los índices es el valor de 12. 12 se repite en el primero, en el segundo y en el tercero. Entonces, según esta observación que estamos señalando aquí, no debe de haber mayor diferencia en las cantidades obtenidas si eliminamos los factores comunes, lo cual me permite trabajar con una forma mucho más sencilla que si hubiese trabajado con estos valores. Elimino el factor que se repite de cada uno de ellos, elimino el valor de 12 y solamente trabajaré con los números que quedan. ¿Qué número está quedando? En el primero 2, en el siguiente 3 y en el último 9. O sea que el problema de reparto directo, se reduce a repartir 4.200 en partes proporcionales a 2, a 3 y a 9. Es decir, ¿como cuántas partes iguales necesito?
2 más 3 más 9 serían como 14 partes iguales. ¿Qué es lo que hago? Determino la constante en este reparto. La constante hemos dicho que es la cantidad a repartir entre la suma de índices. Entonces tendría 4200 sobre la suma de los nuevos índices ya simplificados, que sería la suma de 2 más 3 más 9. Y efectuamos. Tendría 4200 dividido entre la suma señalada. 2 más 3 más 9 sumarían 14. Y 4200 entre 14 me daría un valor de 300. La constante de este reparto es 300. Quiero hallar lo que le corresponde a cada uno, pues determino que la parte primera sería el índice simplificado 2 multiplicado por esta constante. Sería 2 por 300. Y eso me da 600. Esa sería la primera parte. La segunda de las partes sería el índice respectivo. El segundo índice simplificado sería 3. 3 multiplicado por 300. 3 por 300 me daría 900. Finalmente, la última de las partes, la parte tercera, sería su índice correspondiente 9 multiplicado también por el valor de 300. Y esto me da 2700. Cosa importante que no debemos olvidar en ningún problema de reparto es que la suma de las cantidades que se obtienen en este reparto siempre que debe dar la cantidad total repartida. En este caso, 600 más 900 más 2700, la suma de las tres partes debe ser igual al total repartido, 4200. Se verifica. 600 más 900 sumarían 1500. 1500 más 2700 justamente me da 4200. Este es el reparto directo. Pero, como hemos visto en la teoría de magnitudes proporcionales, también existen las llamadas magnitudes inversamente proporcionales. Trabajamos también otro tipo de reparto que se conoce con el nombre de repartos inversamente proporcionales. Se decide premiar con 3.700 soles a los 3 primeros puestos de una competencia ciclística, siendo los tiempos empleados por ellos de 40, 50 y 60 minutos respectivamente. ¿Cuánto recibe el que llegó primero? Bueno, si es una competencia ciclística, evidentemente es la competencia por quien llega primero. Y si alguien llega primero es porque debe recibir mayor premio. Entonces, ¿quién de ellos está llegando primero? ¿Estará llegando primero el de 60 minutos, el de 50 minutos o el de 40 minutos? En una competencia será primero aquel que demore menos. En este caso, el que demora menos será el que tenga 40 minutos. Y como él es el primero, deberá recibir entonces mayor cantidad en el premio. Y por el contrario, aquel que demora más, ha demorado más, ha llegado último, digamos, de estos 3 corredores, deberá recibir menos. Esa es la característica de las magnitudes inversamente proporcionales, que si una aumenta, la otra cantidad correspondiente disminuye, o al revés, que si una disminuye, su valor correspondiente aumenta. Tendremos entonces que a menor tiempo, mayor premio, o al revés, a mayor tiempo, menor premio le corresponderá. Entonces, este es un caso en el cual corresponde realizar un reparto inversamente proporcional. ¿Qué es lo que tendría? Haciendo un esquema similar a los anteriores, tengo que repartir 3.700 soles, que es el premio global que se va a pagar a los 3 primeros puestos, pero en forma inversamente proporcional a los tiempos que emplean estos ciclistas. Los tiempos que emplean son de 40 minutos, 50 minutos y 60 minutos. Ya está. Ese es el reparto. Entonces, ¿bajo qué características se resuelve este nuevo problema de reparto? Bajo el siguiente. Propiedad es un problema de reparto. Cuando yo realizo un reparto inverso, se van a tomar las inversas de los índices. Reitero, se toma las inversas de los índices con los cuales se trabajaban y se realiza un reparto directo. Esta observación es importante para poder desarrollar un reparto inverso. Y veamos acá. El esquema es el siguiente. Si tengo un reparto inverso donde las cantidades que son señaladas como índices son A, B y C, este reparto inverso se transforma en un reparto directo. ¿Y de qué manera se transforma en un reparto directo? Tomando las inversas de cada una de las cantidades.
ya no tomo A, sino tomaré 1 dividido entre A, la inversa de A. Ya no será B, sino se tomará la inversa de B, 1 entre B. Y finalmente ya no se toma C, se tomará la inversa de C. Hay 3 cantidades, también tengo 3 cantidades, pero son las inversas de cada uno de los anteriores. Para el ejemplo, 3.700 soles lo reparto en forma inversamente proporcional a 40, 50 y 60. Entonces, como hemos señalado, esto se va a transformar a un reparto directamente proporcional, donde se reparte la misma cantidad, 3.700, pero en este caso directamente proporcional a las inversas de cada uno de los números señalados. Tendré que colocar aquí la inversa de 40, la inversa de 50 y la inversa de 60. Ya está. Tengo que realizar un reparto directo a estos valores. Veamos lo que nos indica la teoría para poder trabajar esta observación final. En un reparto, las cantidades obtenidas no cambian si a todos los índices se les multiplica por un mismo número. Esta observación está ligada a la observación anterior que habíamos visto. La observación anterior decía que se podía simplificar. También en un problema de reparto tú puedes multiplicar por una misma cantidad a todos los índices y las cantidades no se alteran. Entonces veamos. Aplico la propiedad anterior. Simplificamos. 1 sobre 40, 1 sobre 50 y 1 sobre 60. El término común que se repite es el 0 que aparece debajo. Elimino el factor común, en este caso el valor del 0. Y me quedaría un cuarto, un quinto, un sexto. Estos valores no se alteran, las partes en reparto no se alteran si a todos los multiplico por una misma cantidad. Elijo convenientemente una cantidad que tenga cuarta, que tenga quinta y que tenga sexta. Multiplico a todos ellos por el valor de 60. A ver, multiplico por 60, multiplico por 60 y multiplico por 60. 60 por un cuarto, la cuarta parte de 60 me daría 15. 60 por un quinto, la quinta parte de 60 sería 12. Y 60 por un sexto, 60 por un sexto me daría 10. Ya está. O sea, lo que era un reparto inverso a 40, 50 y 60 se transforma ahora, repartir la misma cantidad, 3.700, pero directamente proporcional a 10, a 12 y a 15, a 12 y a 10. Ese es el nuevo reparto que se va a realizar. En este reparto, las condiciones son similares a como hemos trabajado. Se determina la constante de reparto, que no es otra cosa que la cantidad a repartir, 3.700, entre la suma de los índices. Tendría que sumar 15 más el valor de 12 más el valor de 10. La suma de abajo saldría 37. 3.700 entre 37 me da una constante igual a 100. Por lo tanto, la parte primera en este reparto sería 15, que es el índice del primero, multiplicado por la constante 100. Esto me daría 1.500. 1.500 le tocaría al primero. La parte del segundo sería igual al índice que le corresponde 12 multiplicado por la constante 100. Y esto me daría 1.200. Y para terminar, la última de las partes, la tercera, sería igual a 10 multiplicado por la misma constante anterior 100 y esto me daría 1.000. ¿Qué es lo que se verifica en un problema de reparto inverso? Primero, como en todo problema de reparto, la suma de las cantidades obtenidas tiene que ser igual a la cantidad que se está repartiendo. 3.700 es la suma de 1.500, 1.200 y 1.000. Suma 3.700. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que estos valores que se han obtenido deberán de ser inversamente proporcionales a los valores iniciales de los índices. 1.500 deberá ser inversamente proporcional a 40, como 1.200 inversamente proporcional a 50 y 1.000 inversamente proporcional a 60. Como recordamos, dos magnitudes serán inversamente proporcionales si el producto de sus valores es una constante. 40 por 1.500, ¿cuánto me daría? 6.000. 1.200 por 50, 6.000. Y 1.000 por el valor de 60.000. 1.000 por 60, 60.000, 50 por 1.200, 60.000 y 1.500 por 40 también igual 60.000. Se cumple que los productos deberán de ser iguales.